El siguiente programa tiene clasificación O de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores, gracias al respaldo publicitario de... Ya llegó el nuevo iPhone a Claro y puede ser tuyo. Escoge tu modelo favorito, el iPhone 14, iPhone 14 Pro o el iPhone 14 Pro Max para usarlo con SIM física o eSIM. Y lo mejor de todo, cómpralo hasta en 24 cuotas. Más información en claro.com.es. Hola, buenos días. Mientras en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, el exgerente de Petroecuador, Carlos Pareja Iannuzzelli, hizo grandes revelaciones sobre la corrupción al más alto nivel del Estado, el Tribunal de la Corte Nacional declaró la nulidad del caso Zingue, por lo cual el ex vicepresidente Jorge Glass podría tener su prelibertad. En la semana que termina también se han conocido nuevos nombres dentro de la trama de corrupción que lideraba Nielsen Arias mientras dirigió la comercialización del petróleo ecuatoriano durante 7 de los 10 años del correísmo. Él está colaborando con la justicia de Estados Unidos. De la corrupción petrolera y sobre todo cómo evitar la impunidad hablaremos hoy en Descifrando. Bienvenidos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. Agradezco la presencia al asambleísta Pedro Velasco de la Comisión de Investigación de la Asamblea, a la economista Marta Roldós de la Fundación Mil Hojas y al periodista Cristian Zurita de Periodismo de Investigación y uno de quienes destapó el caso conocido como Arroz Verde o Sobornos. Asambleísta Velasco, ¿qué va a hacer la Comisión de Fiscalización de la que usted forma parte con la información que entregó el exgerente de Petroecuador, Carlos Pareja Iannuzzelli, como aquella, por ejemplo, de la entrega del dinero al exfiscal Galo Chiriboga? Bienvenido, asambleísta Pedro Velasco, buenos días. Muchas gracias, Thalía. La información que se ha proporcionado es muy contundente y clara. La Fiscalía tiene la obligación de aperturar procesos de investigación en contra de las personas nombradas por Carlos Pareja Iannuzzelli, porque se habla del cometimiento de delitos, de haber entregado y recibido dinero, de haber permitido que se quede en silencio por mucho tiempo el tema de la cooperación eficaz que debió haberse tramitado inmediatamente. Pero lo sorprendente es que cuando el país quería noticias y respuestas, más bien se dejó bajo 7 llaves esos procesos de cooperación eficaz. Es necesario que la Fiscalía haga una investigación exhaustiva de los nombres que ha revelado claramente Carlos Pareja, porque no es cuestión solamente de nombres, es cuestión de acciones, de hechos, de cometimiento de delitos, y el país está ávido de escuchar esas respuestas y esas acciones para recobrar nuevamente confianza en la justicia. Gracias, asambleísta Pedro Velasco. Marta, siguiendo la línea de lo que mencionaba el asambleísta, ¿te sorprendieron las revelaciones de Pareja Iannuzzelli hasta que llegó a autoincriminarse dando testimonio de cómo se repartían los sobornos? Él dijo que entregó un maletín al entonces fiscal Galo Chiriboga. ¿Cómo te llegó esa información? ¿Qué sentiste cuando escuchaste? Bienvenida, economista Marta Roldós, buenos días. Bueno, buenos días. No, mira, o sea, obviamente quienes hemos investigado este tema no nos sorprende nada. Yo me acuerdo que en 2008, cuando yo estaba todavía en la Asamblea Constituyente, ¿recuerdas pues el famoso congresillo? Después de la Asamblea Constituyente, nosotros ya empezamos, yo me acuerdo que en ese momento, con colaboración de Fernando Villavicencio, empezamos a pedir la información petrolera y veíamos una serie de contratos. Yo me acuerdo que ingenuamente pensé, qué brutos, ¿cómo pueden hacer este tipo de cosas que perjudican tanto al país? No saben calcular. Y luego obviamente me di cuenta que el ingenuo era yo, porque todo mal negocio para el Estado era un gran negocio para los bolsillos de los involucrados. Ya este tipo de cosas más bien viene tarde, porque ahora hay una persona que le da espacio a eso en la Comisión de Fiscalización. Recuerdo cuando estaba
Silvia Salgado de Infausta Recordación, que obviamente lo que se dedicaba era a archivar todo lo que venía, ¿no? En anteriores comisiones de fiscalización también. Y también la Fiscalía pues se ha demorado bastante en ir procesando denuncias y demandas que se empezaron a presentar por parte del periodismo. Recuerdo de Fernando, Cristian y varios investigadores, también Plambert, en un momento dado, 2013, 2014, ya había un montón de denuncias, ¿no? Y entonces, nada de eso nos sorprende. O sea, lo que nos sorprende es la lentitud y lo que nos sorprende es el cinismo y el descaro de quienes pretenden seguir bloqueando el sol con un dedo. Las recientes publicaciones en El Universo sobre el tema de Peré, obviamente, abundan más en esto. O sea, ya solamente falta que se abran los cielos y salga Dios y lo grite. Pero obviamente para los cínicos que quieren torcer la verdad y para aquellos que están queriendo servirles de comodines para encubrir la verdad, rasgándose el pecho, diciendo que es lawfare, obviamente nada es suficiente, ¿no? Ni la pistola humeante en la mano del criminal. Así es, gracias a la economista Marta Roldós. Cristian Zurita, me gustaría en verdad que tú que has investigado un caso como sobornos que le tiene al expresidente este momento fuera del país, prófugo de la justicia, Rafael Correa, cuando escuchaste a un alto funcionario, inclusive que está preso como Capaya, es el acrónimo de su nombre, comentar lo que entregó un maletín con dinero a un ex fiscal general de la Nación llamado a investigar justamente los delitos penales como la corrupción. ¿Cómo sentiste? Y cuando piensas tú cómo va a proseguir esto, ¿cómo ves el futuro? ¿Cómo ves el escenario? Bienvenido, Cristian Zurita, buenos días. Un placer, muchas gracias, Talía. Un saludo a todos los invitados, a Marta, el asambleísta, que se encuentran presentes junto con nosotros. Bueno, yo creo que de todas las intervenciones que ha hecho Carlos Pareja Yannuzeli desde que regresó al país detenido en un avión particular traído por el exministro José Serrano al Ecuador, ha sido la intervención más completa, más clara y más contundente que ha dado hasta la presente. Y el hecho de que ha logrado concretar estos hechos que nos ha contado a todo el país, de haber entregado una suma de dinero a través de Alex Bravo al fiscal general del Estado, en entonces el señor Galo Chiriboga, pues lo que denota es que para cuando se dieron estos hechos, absolutamente todos en ese gobierno habían cruzado una línea que pues puede decirse que era la última frontera de institucionalidad. Es como cuando la policía puede ser una policía corrupta, pero sabe que su principal lucha tiene que ser contra la delincuencia, y nos damos cuenta que ha pactado con la delincuencia. Igual sucede acá. El fiscal general, que es el hombre que tiene que prevalecer para investigar los hechos delictivos, es quien promueve un hecho delictivo, siendo una persona cercana al expresidente de la República y manteniendo un grado de consanguinidad con el entonces presidente de la República, de tal manera que lo que evidencia es que si existió algún momento una línea que terminaba de convertirlos en un gobierno corrupto a una entidad criminal, pues este momento ha quedado en evidencia con la declaración de Carlos Pareja Yannuzeli, que eso se rompió el momento en que recibió la llamada y le pidió los $300,000 y aceptó los recursos económicos entregados por el señor Alex Bravo. De tal manera que pues el golpe es fuertísimo, para este grupo criminal, que ya efectivamente hay que llamarlo así. Y pues lamentablemente no queda más que para la anécdota y para la construcción de una narrativa política sólida, porque en lo jurídico no va a pasar absolutamente nada. Ya creo que hemos sido reiterativos en entender y en señalar que lo que nos cuenta Pareja Yannuzeli sale del ámbito jurídico porque no tiene las pruebas para demostrarlo, y pues en esto básicamente es su voz que está desprestigiada con respecto a lo que sus antiguos colaboradores pues señalan de él. Claro, Cristian, esto resulta conmovedor.
no solamente por lo que contó, sino también porque uno dice, se queda como en estado de indefensión el Ecuador. Si es que no hay cómo hacer nada, puede revelar cualquier cosa, pero como no tiene las evidencias y además el cinismo que marca la cultura ecuatoriana de la política, y encima de eso autoridades de la justicia que no están actuando con la diligencia que uno se habría esperado o que apostaba, ¿en qué queda? O sea, es una frustración más colectiva. Creo que tiene que ver con la génesis de la condición del propio Carlos Pareja. Él se encontraba fuera del país, se encontraba en una condición por demás extrema, pues con todos sus recursos económicos prácticamente paralizados, con su familia directamente involucrada y en ciertos momentos detenida y privados de la libertad, y tenía que llegar a un acuerdo, pero él no llega a un acuerdo totalmente abierto con la Fiscalía y la Justicia, lo hace a través de terceros, que fue el ministro del Interior de entonces, José Serrano. José Serrano, en un avión particular, lo va a buscar, lo trae en el país y supuestamente firman un acuerdo de cooperación penal. Y a la larga no terminamos de entender si es que existe o no existe ese acuerdo. Y cuando le piden entregar una serie de respaldos documentales a todo lo que efectivamente él había señalado, no los tenía, ¿sí? Entonces es un doble error cometido por Carlos Pareja, que se evidencia en la condición actual en la que se encuentra, sentenciado, preso, dentro de los pocos que efectivamente han logrado ser sancionados y condenados dentro del Ecuador en los diversos casos de corrupción. Se ha salvado ahora en esta última instancia de una nueva sentencia por el caso Singue, que lamentablemente no pudo ayer hablar. Hubiese sido muy interesante que antes de ayer nos cuente las verdades del caso Singue antes de que se conozca esta decisión última judicial, y pues bajo esas consideraciones básicamente nos quedamos con la narrativa para construir desde lo político, sí, una realidad que sabemos que es así, pero que desde lo jurídico y desde las pruebas que se pueden emitir para un posible juzgamiento, pues no van a ser posibles. Y en el caso de que así fuera, pongamos como ejemplo o como una posibilidad de que Carlos Pareja tenga toda la información y que se le hubiese entregado a la Fiscalía, tampoco es una garantía de que estos casos puedan judicializarse y que puedan llegar a un feliz término en lo que significa descubrir jurídicamente una verdad, sí, que quedan evidenciada tanto en hechos como en documentos. Eso vemos que en el Ecuador es muy difícil que pase, y por eso es que tal vez el caso Sobornos es un hecho excepcional en el país y excepcional en la región en lo que significa pues juzgamiento de altas autoridades y ejecutivos de altas empresas privadas sentenciados en un mismo caso por el delito de cohecho. Gracias, Cristian. Creo que ahí fue inclusive el factor sorpresa, el que la gente no apostaba que la justicia iba a funcionar, y realmente funcionó. No sé si el asambleísta Velasco está ya conectado con nosotros, porque me gustaría justamente seguir remarcando en esto. Debe quemar las manos pues de un asambleísta que tiene toda la información en este momento y también sentirse de qué es lo que voy a hacer con estas revelaciones. Desde la comisión, ¿cómo van a actuar? El recalco, porque es la pregunta que en el Ecuador se hacen. Bueno, ya sabemos de esto, una revelación impactante, ¿y ahora qué? El modus operandi de la Comisión de Fiscalización es remitir a las instancias de la justicia. Fiscalía tiene la obligación de operar inmediatamente. Si eso lo hace, le estaría haciendo no un bien de baño de verdad a la institución, sino la verdad al país, que es lo que necesita. Lo que indigna es de que por qué en su momento no actuaron los fiscales que debieron haberlo hecho. Una cooperación eficaz que dejó prácticamente bajo 7 llaves información que pudo ser valiosa en su momento y que, como bien menciona Cristian y Marta, viene a salir a los muchos años después de que pudo haberse agilizado temas judiciales y podían haberse derivado otros procesos de investigación al mismo tiempo. Pero lo que más indigna es la actitud política de los actores de la Asamblea Nacional, que muchos de ellos han pretendido descalificar la comparecencia de Carlos Pareja Yannuzeli,
calificándole con un peyorativo que supuestamente viene a descalificar la acción de la Comisión de Fiscalización, diciendo que es un show más. Creo que el país no está para shows. El país lo que ha vivido, eso sí es shows de la corrupción, de las tramas de asociaciones ilícitas, de lavado de activos, de enriquecimientos no justificados. A eso deberían llamarle show. Lo que nosotros hacemos es transformarlo ese show en verdades y en realidades, y lo que hemos pedido es que comparezca como Carlos Pareja y pueden comparecer muchos más. Y esto que lo hicieron ya oportunamente en su momento a través del periodismo de investigación se está ratificando y comprobando en las instancias internacionales, en la justicia norteamericana, cuando empieza a cantar toda esta trama de corrupción Nielsen Arias y se empieza a notar quiénes fueron tanto los beneficiados de esas generosas dádivas, de esos generosos sobornos que les permitía vivir holgada y suficientemente cómodos en otro país. Pero yo pienso que la justicia tarda. Yo tengo confianza, si bien es cierto, creo que Cristian tiene sus dudas de que opere la justicia. Ayer se anunciaba de que se estaban aperturando 2 indagaciones penales por el tema de lo que se mencionó del haber entregádose $300,000 al ex fiscal Galo Chiriboga, por haber también se mencionado, y también tiene que investigar, si no creo que sea difícil, si es que se reunieron en Hotel de Esmeraldas, en Hotel Macana, los fiscales, en una reunión de fiscales de otros países. ¿Quién pagó esas cuentas? ¿Cuándo se realizó? Yo creo que eso también la Fiscalía puede operar y actuar. Una cosa breve, asambleísta. Claro, porque como no hay evidencias y la Fiscalía actúa sobre evidencias, además para pedir que la justicia trabaje, tiene que darla, en su teoría del caso, mostrar todos los elementos que puedan significar que vaya a ser indiciado alguien. Yo estoy hablando exactamente del ex fiscal Chiriboga, es que realmente es conmovedor, porque era como Vox Populi, pero no había nada nada que compruebe. Ahora se cuenta, pero tampoco hay las evidencias. Lo que usted menciona de la reunión de los fiscales podía dar pie, ¿habría algún hilo por donde alar y que salga alguna evidencia? Yo creo que no queda nada suelto. Algo debe la UAFE debería investigarlo. Y alguna evidencia debe tener. Si usted menciona o nos referimos a lo que indicó Carlos Pareja, de que fue un día de hace algunos años atrás, debería indicarse si es que en esa fecha ingresó al hotel, Swiss Hotel en Quito, el ex fiscal Galo Chiriboga, la hora si ascendió al 5º piso, como se menciona, en donde recibió esa maleta, porque él no podría justificar de que fue supuestamente a tomarse un café. Ahí hay indicios, y lo propio en lo de Esmeraldas. Y ahí existe también, como bien se menciona, instituciones que lastimosamente dejan muchísimo que desear y han perdido credibilidad. La UAFE creo que también hace investigaciones a la carta, y a los que no les interesa que aparezcan también esos recursos extras, no los hace aparecer. Es que yo pienso que hay trabajo para todos, no solamente para Fiscalía, para Comisión de Fiscalización, hay trabajo para el periodismo de investigación. Todos podemos ir aportando y uniendo cabos. Muy bien, gracias asambleísta, gracias Marta, gracias Cristian. Aquí tenemos que hacer una primera pausa. Le recuerdo a la audiencia que este programa puede ser escuchado en centroecuador.es y enviarnos sus comentarios a la cuenta de Twitter @TaliaFloresF y también al Facebook. Ya volvemos. Continuamos en Descifrando con Talía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con la economista Marta Roldós del portal Periodismo de Investigación y también de la Fundación Mil Hojas, del periodista Cristian Zurita, más recordado porque realmente investigó junto a otros colegas el caso Sobornos que tiene ahora un expresidente sentenciado, y al asambleísta Pedro Velasco de la Comisión de Investigación de la Asamblea Nacional. Marta, tú mencionaste así brevemente, hablaste de la UAFE. ¿Qué papel podría cumplir la UAFE en este caso concreto? Porque no valdría la pena, o más bien dicho, no tendría como sentido
toda la revelación que se hace ante una comisión de investigación de la Asamblea y que además está haciendo un buen trabajo y que el país no gane nada y que la impunidad campee? ¿Cómo se debería actuar a partir de ese hecho relatado por el señor que entregó directamente, él personalmente, inclusive inculpándose de que entregó un maletín con dinero a un exfiscal? Mira, yo creo que la UAFE debería investigar exhaustivamente al señor Galo Chiriboga y sus cuentas más o menos desde 2007. O sea, deberían investigarlo. La UAFE tiene la capacidad y la posibilidad de hacerlo. Deberían tener auditores, deberían generar hasta un equipo especial, pero deberían investigar las cifras de Galo Chiriboga, porque si estuvo recibiendo del señor Alex Bravo, del señor Capaya, seguramente no solamente de ellos recibió. Y eso obviamente se nota en las cuentas que no calzan. Es impresionante que en este país cualquier ciudadano de clase media tiene que hacer declaraciones y justificar hasta $2,000 que recibe, y sin embargo los que mueven miles de millones y que deberían ser además personas que supuestamente son personas políticamente expuestas, uno no ve el trabajo de la UAFE en torno a ellos. Ya obviamente gente como Nielsen Arias y demás debió haber saltado ante la UAFE. Todos esos movimientos, todas esas sacadas de dinero de personas que están involucradas en comercialización, debió haber saltado. Si la UAFE hubiera hecho su trabajo en su momento, debió haber saltado ante la UAFE. Entonces, como dicen, más vale tarde que nunca, ante las denuncias precisamente de Capaya sobre el dinero que se le ha dado a Galo Chiriboga, por lo menos que la UAFE muestre pues algo de diligencia, ¿no? A mí me sorprende porque hace muchísimos años conozco de algunas personas que hemos sido, me incluyo, que hemos sido incluso exhaustivamente seguidas por la UAFE hasta si queremos cambiar $60 en pesos, y sin embargo el resto de personas que han tenido ingresos multimillonarios en las cuentas o que luego resultan en estas cosas, resulta que la UAFE pese a que por definición tenía que haberles hecho un seguimiento especial, aparentemente no lo ha hecho. Entonces es el momento de que la UAFE se muestre. Uh-huh. Me parece bien interesante esa propuesta, y realmente tendría que haber ya inclusive de mutuo propio, de acción propia, haber no solamente investigado, sino también informado al país, porque el país vive la angustia de la impunidad. Cristian, a ti quiero preguntarte lo del caso Zingue. O sea, es también a veces los tiempos no juegan así contra el estado de ánimo del país, porque mientras están haciendo una delación, sale un tribunal, una Corte Nacional de Justicia, y anula una sentencia acusatoria en el caso de Zingue. No dicen que son inocentes, sino simplemente anula la sentencia, y el asambleísta Velasco, que es abogado, también nos sabrá explicar. ¿Qué viene ahora, Cristian? ¿Va a salir de la cárcel Jorge Glass? ¿Y qué significa el caso Zingue? Bueno, Zingue es una derrota completa para la justicia, ¿sí? Primero porque denota la forma en que estructuraron el caso para que sea totalmente escudado en contra de cualquier posibilidad de que pueda ser declarado ilegal, ¿sí? A pesar de que se ha identificado una serie de vicios y de problemas que no han podido ser anexados dentro del proceso judicial para probar para probar el dolo que se ha cometido, ¿ya? Y ver a un Wilson Pastor Murray salir de la corte y decir que no se perjudicó al país es uno de los peores afrentas morales que nos pueden restregar en el rostro a quienes luchamos con respecto a la corrupción, ¿sí? No creo que avance nuevamente el caso en nada. De hecho, la Fiscalía suele jugar cuando ya ve un caso perdido, le entrega a cualquier fiscal la investigación, ¿sí? Y lo que hemos visto por lo regular es que cuando el fiscal Toainga se hace cargo de los casos es porque básicamente la Fiscalía sabe que va a perder, ¿sí? En cierto momento la Fiscalía descubrió que no tenía
herramientas documentales necesarias para probar que efectivamente se había cometido un delito, considerando que la información del informe de responsabilidad penal que había emitido Contraloría General del Estado también pues no se encontraba dentro de las normas del debido proceso, así que tenía que declararse de alguna manera en las condiciones que sucedió. Es lamentable, es muy triste mirar más allá del tema de Jorge Glass, sino como otros efectivamente fueron parte y se enriquecieron de este tema, como es la familia Pastor, pues básicamente dirá que no se encontró nada en su contra. Muchas gracias, gracias Cristian Zurita. Asambleísta Pedro Velasco, la justicia, obviamente hay independencia de las funciones del Estado, la justicia es independiente, pero a ustedes ¿qué sabor les deja este caso Singer? Y para futuros casos, porque esta ya es cosa juzgada, ¿qué tendrían que hacer de ustedes? También una vigilancia, a lo mejor un seguimiento, porque esto es un caso muy complejo y como dice Cristian Zurito, la conclusión que dejan los que han sido prácticamente absueltos, dicen que no se cometió ninguna irregularidad ni perjuicio al Estado ecuatoriano. Amparados en la autonomía e independencia de la función judicial, lo que está pasando es que nos están poniendo de duelo los ecuatorianos a la ética y a la moral del país. Porque si bien es cierto pueden haber vicios procedimentales, no es responsabilidad de los ecuatorianos el que se susciten esos vicios. Es responsabilidad de los mismos operadores de justicia, porque no nos olvidemos que los operadores de justicia están los fiscales, está el tema de jueces, está el tema de quienes impulsan procesalmente las causas. Y si ellos caen en omisiones, es responsabilidad de ellos y no puede pagar las consecuencias el país. Si se ha declarado una nulidad procesal, deberían inmediatamente, si quieren nuevamente bañarse de transparencia, entre comillas, deberían darle la agilidad para que desde la parte procesal que ha sido declarada la nulidad, se retome nuevamente. Pero tampoco les da pie a quienes temporalmente se pueden sentir airosos, victoriosos, de que salgan a anunciar de que nunca perjudicaron al Estado, de que no hubo perjuicio. Las evidencias están, y esas evidencias tarde o temprano van a salir, como están saliendo de a poco, a las luces de que ha habido actos de corrupción. Y debe ir mucho más allá de lo que decía Marta en el tema de la UAP y la investigación. Debe investigarse a quienes manejaron el tema del comercio internacional, de quienes estuvieron de gerentes de Petroecuador. Habrá muchos funcionarios honestos, sí, pero también habrá que investigar fácilmente el enriquecimiento no justificado de muchos de ellos, un incremento patrimonial que es muy fácil evidenciarlo, cuánto es lo que recibían de remuneración y por qué incrementos desproporcionados. Los jueces cada vez nos están haciendo entender como que la justicia lo único que protege es la impunidad, y eso no puede seguir en el país. Hay muy buenos, sí, nosotros sabemos eso, nosotros no podemos generalizar porque no podemos caer en eso, pero la gran mayoría del pueblo ecuatoriano no tiene ya confianza por estos hechos. Piensan que solamente los de poncho son los que deben pagar las consecuencias, aquellas personas humildes, y los de cuello blanco no. Creo que ya es hora de que también paguen las consecuencias los grandes responsables de los atracos del país, los que han sido denunciados y los que están hoy en boga. Gracias, asambleísta Pedro Donoso. Marta, si quieres anotar algo sobre el caso Singer, pero yo ya quisiera pasar a lo de Nielsen Arias. O sea, siempre tiene que llegar la justicia de Estados Unidos para que estas personas, claro, ante la evidencia y ante las pruebas que tienen ahí por el dinero en los bancos y todo eso, ellos sí se arman realmente de razones, delaten todo lo que está sucediendo. El caso Nielsen Arias es una de las corrupciones mayores denunciada justamente por quien preside la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, y también ustedes. Desde hace años atrás, me refiero a Cristian Zurita y Marta Roldós, se sabía que el negocio del petróleo era un negocio de un grupo de personas, no para el Estado ecuatoriano. ¿Crees tú que esto sí va a llegar realmente a tocar nombres y sobre todo van a ser sancionados y quizá remotamente el país recuperar algo de la millonada, que algo así como $5,000 millones que representaría el perjuicio al país? Bueno, mira, yo he visto con realmente preocupación que no hemos tenido capacidad de recuperar los recursos
perdidos. O sea, ya sobre todo cuando los casos caen primero en la justicia americana, incluso cuando se trata de que les quitan los dineros malos habidos, nada de ese dinero regresa al Ecuador. Y ese es el problema de que Ecuador mismo no haya iniciado este tipo de investigaciones, y que además una de las patas más débiles, si ya la justicia en términos de penales y de meter presos a los perpetradores tiene problemas, en temas de recuperación las falencias son ya gigantescas, ¿no? O sea, no hemos recuperado nada. Cuando nosotros vimos, por ejemplo, cómo en el caso de Perú con Fujimori se hicieron esfuerzos y hubo realmente recuperación de fondos, no estamos viendo la recuperación de los fondos del atraco petrolero en el Ecuador. Uno por lo menos esperaría que dejaran de haber esos robos, ¿no? Y cosas que a uno le quedan como, a mí me quedan como ruido, sobre todo después del caso de Nielsen Arias, pero también después del caso con todo el tema de Petrochina, todos estos temas, es porque además seguimos teniendo los mismos abogados, ¿no? Porque Ecuador sigue contratando a la gente de Hogan Lovells, que además obviamente nada más hacían los contratos, pero también parece que no se dan cuenta de algunas condiciones desfavorables para el país en todo eso. A mí lo de la justicia, me parece que por lo menos ahora han detenido a algunos. Me parece que una de las personas a las que hay que ponerle más atención obviamente es William Vázquez. William Vázquez, como ya Cristian les dirá con más detalle, no aparece solo en este caso. William Vázquez es uno de los alfiles oscuros más importantes en todo este tipo de estructuraciones de deuda y estructuraciones corruptas, no solamente en torno a los temas petroleros, sino también en temas de bonos y otros temas más del Ecuador. Gracias, Marta. Dejemos que entonces que Cristian nos cuente exactamente sobre William Vázquez, y el caso de Nielsen Arias sí ha repercutido acá en el Ecuador y justamente es uno de los detenidos. ¿Quién es él y qué le ha hecho al Ecuador este tipo de personajes? Primero que todo, yo creo que hay que poner en antecedentes las publicaciones de las últimas horas que evidencian con detalle cómo es que procedieron para repartirse los sobornos y las coimas detrás de todo este caso gigante que se llama Petrochina, ¿no? Entonces se han identificado montos, se han identificado empresas, gracias a esta última gran filtración que sobre todo el correísmo se ha valido para legitimar la que es Pandora Papers. Y ahora, gracias a Pandora Papers, sí, es posible que nosotros podamos llegar a Rafael Correa por medio de Nielsen Arias, y les va a ser muy difícil decir que no. Es decir, lo que ellos se han apalancado para hablar en contra del actual presidente de la República por su aparición en los documentos de Pandora Papers, les va a ser muy difícil ahora negar de que Pandora Papers es falso, ¿sí? Y ha sido fundamental porque hemos visto dos publicaciones de una profundidad y de un detalle único de Diario El Universo con respecto a cómo es que existía esta relación entre las autoridades de Gumbor, del señor Raymond Cojut, del lobista ecuatoriano, los señores Antonio y Enrique Perey Casa, y pues el señor Nielsen Arias, Nielsen Giordano Arias, ¿no es cierto? Y pues que evidencian cómo es que el dinero se repartió. Nielsen Arias se ha declarado culpable, y lo que se evidencia es que antes de 2010, ¿sí?, Nielsen Arias ya trabajaba para los Perey Casa, ¿sí?, en las empresas directamente relacionadas a ámbitos internacionales, y pues de allí efectivamente salta como alfil en la gerencia internacional de Petroecuador, de Comercio Internacional, apalancado sobre todo por Jorge Glass, ¿ya? Porque él era un intocable. De hecho, al interior de Petroecuador lo conocían como la cabeza de los magníficos, ¿no? Que hicieron y deshacieron en todos estos años con los contratos de Petroecuador. Así que de tal manera como están dados los hechos, queda en evidencia que él recibió al menos 17.8 millones de dólares en sobornos, se ha declarado culpable, que sus socios, ¿sí?, directamente relacionados en este caso, como era el vicepresidente de la empresa Gumbor,
que se encargaba de comercializar el crudo de PetroChina, entregó al señor Peré y Casa la suma de 70 millones para repartir los sobornos, y que con eso constituyó una serie de empresas en las cuales también se compró una mansión en el estado de la Florida, pues ya es evidencia clara, o sea, eso no hay cómo negarlo, ¿sí? Ese dinero, si lo vamos a recuperar, yo creo que es imposible, porque estos procesos judiciales se han abierto en los Estados Unidos y son ellos los que efectivamente van a retener esos recursos a su favor. En la medida en que nosotros podamos hacer un rastreo de esos recursos económicos, es posible que tengamos un éxito futuro, pero para eso se necesita una serie de coincidencias estatales que pasa por el contrato de empresas especializadas, por la presencia real de la Procuraduría General del Estado en la contratación de estas empresas, la participación de la Fiscalía y de cooperaciones penales internacionales con los países involucrados, que hasta la fecha no ha pasado. Hemos visto cómo cuando llegó el procurador Íñigo Salvador, dijo con bombos y platillos que iba a contratar una empresa que se encargue del seguimiento de los recursos económicos. Se ha ido ya de su cargo y no ha hecho absolutamente nada, ¿sí? No ha hecho absolutamente nada. De tal manera que a estas condiciones, yo creo, Thalía, de preguntarnos sobre el señor Nielsen Arias y William Vázquez. Sí, hay William Vázquez, que todavía, es el punto oscuro de toda esta historia, ¿no? Es verdad, he estado concentrado demasiado en él, pero William Vázquez, o Willam, porque dentro de la documentación que nosotros hemos podido revisar, firma de las dos maneras, tanto como Willam o como William, no sé con qué objetivo, es fundamental para entender todo el proceso de contratación de la deuda china con Ecuador, ¿sí? Todo pasó por sus manos, absolutamente todo. Y buena parte de los acuerdos y buena parte de las negociaciones, viajes internacionales que se realizaron, ¿sí? Lo hicieron básicamente como una delantera el señor Arias Sandoval, con William Vázquez como subsecretario de Crédito Público en el gobierno de Rafael. Ahí quedémonos, Cristian, sí, para hacer una pausa y vamos a retomar para seguir hablando de esto y también de la investigación fantástica que ha hecho el Universo con Mónica Almeida y Paul Mena, colegas nuestros que han revelado realmente cosas impresionantes y que han esclarecido todo lo que está pasando y diciendo también Nielsen Arias en Estados Unidos. Hacemos aquí una breve pausa. Recuerdo a la audiencia que este programa puede ser escuchado en 97.7 FM, en centroecuador.es, en Antena 1 en Cuenca, en Voces Azuayas y en YouTube. Ya volvemos. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. Continuamos, están hoy en Descifrando el periodista Cristian Zurita, la investigadora también Marta Roldós y el asambleísta Pedro Velasco de la Comisión de Investigación de la Asamblea Nacional. Asambleísta, con todo lo que nos ha mencionado Cristian Zurita y lo que hemos escuchado de Nielsen Arias y la revelación que ha hecho el diario El Universo, me imagino que usted habrá leído. A la Comisión de Investigación le queda algo por hacer. ¿Cuál sería el aporte para que otra vez, como decía Marta, no se quede todo en Estados Unidos, por ejemplo, y logremos recuperar? Ha mencionado Cristian que el ex procurador anunció que iba a contratar una empresa para que rastree el dinero y en este caso ya está el dinero inclusive localizado. ¿Por qué nunca recuperamos nada, asambleísta? ¿Y cuál sería en ese caso el papel de ustedes? Queda evidenciado que cuando se quieren cometer ilícitos hay que blindarse por todos los medios y hay que buscar aliados como lo tuvieron en su momento en la Contraloría. La Contraloría a veces se preocupa de detalles muy pequeñitos, ir a una junta parroquial a molestarle a los vocales de la junta parroquial que no han observado tal procedimiento contractual, pero que cuando se trataba de temas grandes para el país como el de la contratación de la deuda externa, no importaba que se pasen los montos que estaban autorizados a la contratación de la deuda externa. Cuando se trataba de la negociación del crudo ecuatoriano, no importaba irse en contra de la ley de la Constitución, comprometer inclusive reservas por muchos años, prohibido por la ley. No importaba que se haga la adjudicación a dedo, se lo hacía precisamente, entre comillas, entre empresas estatales, pero luego intervenían las empresas privadas con los sobornos que se han mencionado.
Yo me he quedado sorprendido esta mañana revisando toda esa información que le ha mencionado Cristian, en donde el periodismo ha hecho un trabajo demasiadamente formidable. Narran con lujo de detalles cómo era esa trama de negociación, quiénes eran los beneficiarios, y luego cuando empieza esta cooperación con la justicia americana y empiezan las grabaciones, esto ya no nos pueden decir que es show, por más que se inventen. Esto ya está demostrado ante la justicia americana y aspiremos de que eso también sirva, estos elementos probatorios, para la justicia ecuatoriana, para que aquí también se procese a quienes tengan que responder por esa trama de corrupción. Lo que esto nos está cada vez más motivando a seguir impulsando procesos de investigación, porque por más que hagan muchos esfuerzos, investigación, la comisión de fiscalización, si no hay una colaboración directa de las autoridades de fiscalía, de las autoridades judiciales, lastimosamente solamente se va a quedar en noticia. Y no queremos que esto se quede, porque es un trabajo muy serio. ¿Por qué el pueblo ecuatoriano a veces ya no cree en esos temas de lucha frontal hasta la corrupción? Y hay una frase de muletilla que dice hasta las últimas consecuencias, porque se queda en eso, en las consecuencias de que la justicia no actúa, de que no quiere colaborar y de que no hay sanciones para los responsables. Por lo tanto, la Comisión de Fiscalización tiene que hacer ese seguimiento, sin interferir en competencias de otras funciones, pero sí hacer el seguimiento para que esto por lo menos dé resultados positivos. Yo creo que lo que se ha mencionado por parte de Carlos Pareja el día miércoles ha dado otros elementos adicionales de sustento, y esos elementos tienen que ser corroborados y verificados por las instancias que tienen que hacerlo. Ahora es un trabajo de colaboración, de cooperación. En lugar de oponerse a que se investigue, debería ser la tónica de los buenos ecuatorianos y de los asambleístas de contribuir a que se investigue todo, absolutamente todo, que no quede nada por fuera. Hoy estamos hablando de Petroecuador, pero también tenemos los escándalos en materia de seguridad social, en los negociados de los hospitales, tenemos en el tema de la salud pública, y así podríamos mencionar en infinidad de instituciones que pocas se quedarían por fuera. Gracias, asambleísta. Marta, voy primero con Marta, porque hay nombres como Antonio Perey Casa y su hermano, realmente era una corporación internacional para lavar dinero, para estructurar empresas, y repartían el dinero. O sea, la investigación que ha hecho Diario El Universo es también conmovedora. Yo creo que esta semana ha sido una semana que ha sacudido fuertemente el espíritu de los ecuatorianos, porque hemos visto el rostro del mal ahí con nombres y apellidos de cómo se han llevado el dinero del Estado. Ya sabemos que aquí la impunidad campea, pero ¿qué hacemos con esta información, Marta, ahora? Porque toca inclusive a la Asamblea Nacional, toca a funcionarios, a exfuncionarios sobre todo. ¿Cuál sería el papel? Ya la prensa también ha hecho su trabajo, los investigadores, la justicia internacional ha hecho su papel. ¿Qué nos toca hacer ahora? Bueno, yo creo que nos tocan varias cosas. Creo que como ciudadanía nos toca, por un lado, estar atentos de lo que está pasando y exigir a las autoridades de justicia y demás una actuación. Y nos toca también el repudio. Nos toca repudiar una asamblea que quiere bloquear a quien estaba haciendo la investigación desde la Comisión de Fiscalización. Nos toca repudiar una asamblea que es cómplice, o a muchos asambleístas, y no estoy hablando por el presidente, que ha hecho un gran papel en la Comisión de Fiscalización, pero sí a quienes quieren bloquear que se investigue. La reciente sanción a Fernando Villavicencio, por parte de un CAL que en otros casos es ciego, sordo y mudo, a mí me parece notable, ¿no? Me parece notable también cómo creo que la gente tiene que estar muy atenta de los esfuerzos de tratar de convertir en lawfare o tratar de desvirtuar, trayendo sofistas internacionales para justificar tumbarse por minucias, procesos o los pocos procesos que por fin han atacado a la corrupción. A mí eso me parece absolutamente indignante, ¿no? Yo creo que si hay algo además que viola los derechos humanos también es la corrupción, porque la corrupción significa menos recursos para las fundamentales necesidades de un pueblo que ha sido muy golpeado económicamente, que ha sido golpeado por la pandemia. Imagínense si tuviera el país o si hubiera empleado el país todos estos miles de millones
en salud y educación que tanto hacen falta. Realmente la corrupción es un lastre y no se puede convertir a la lucha y a quienes luchan contra la corrupción en enemigos de los derechos humanos simplemente por intereses protervos. Gracias, Marta. Le había interrumpido a Cristian cuando estaba hablando de William Vázquez y además de los otros nombres, ¿no? Y la deuda con el intercambio de petróleo por la deuda con China. ¿Qué más tienes que decir, Cristian? Porque esto es conmovedor y debería dejar algún ejemplo, o sea, ¿hasta dónde crees que alcance aquí dentro del Ecuador este tema? Y si es que piensas que ya con la acción de la Fiscalía, en este caso concreto, realmente va a lograrse que paguen los responsables, por lo menos a los que se les logró detener. Bueno, yo primero diría que fue una grata coincidencia que actúe la Fiscalía y que encuentre a William Vázquez en Ecuador. Él viaja mucho, él pasa mucho tiempo fuera porque ahora es parte del estudio jurídico internacional Hogan Lovells, y desde ese estudio jurídico él se encarga de colocar inversiones en el Ecuador y en el extranjero, ¿sí? Seguramente con parte de los recursos económicos que se obtuvo parte de las coimas y ganancias de lo que significó la contratación de deuda con China. Y pues aspiro que en la información que hayan logrado obtener quede evidencia de alguna ruta específica de lo que significa la malversación de fondos en los cuales él directamente está involucrado. ¿Por qué digo esto? Porque él fue el subsecretario de Crédito Público y se encargó de ser parte de todos los procesos y acuerdos de obras, y primero de contratos con deuda y luego de esos contratos con deuda de las propias obras que se iban a ejecutar, ¿sí? Con ese dinero. Entonces él fue la persona que dio el paso, dio luz verde y firmó los acuerdos para la contratación de la deuda a cambio de la entrega de crudo futuro por parte del Ecuador. Con los recursos que venían, ¿sí? Él se encargaba además pues de dar luz verde a los proyectos que se iban a realizar. Es decir, que él juega una especie de cascada, ¿sí? Es como un efecto dominó que es parte de la primera pieza, pero además es parte de ese mismo engranaje en el futuro. Es decir, prácticamente estuvo en todo y debe ser uno de los funcionarios que mejor debe conocer cómo se estructuró la deuda, considerando que aún existe información por demás reservada, sí, o sea, para que pueda ser revisada o analizada desde lo público con respecto al manejo de la deuda. Por eso es tan importante la presencia de William Vázquez. E incluso las condiciones personales de William Vázquez cambiaron en la medida en que ese hombre iba tomando un poder sobre la constitución de los contratos, ¿sí? Porque luego él se sometió pues a un street makeover, es decir, él se transformó a través de operaciones de carácter estético, ¿sí? El rostro, ¿sí? Es decir, de lo que era a lo que es irreconocible, es otra persona, incluso cambió la coloración de su cabello, ¿sí? Y pues eso marca y da una imagen de lo que efectivamente él estuvo o participó dentro de lo que significa este proceso de endeudamiento del Ecuador en el periodo de Rafael Correa. Gracias por los detalles, inclusive estéticos, Cristian, que marca muchísimo en esto de estos thrillers, ¿no?, de corrupción que lamentablemente estamos viviendo, siendo protagonista prácticamente el pueblo ecuatoriano desde la indefensión de no poder hacer nada. Asambleísta Velasco, en el caso de Petrochina, que ya está siendo investigado desde hace tiempos, y en estas cosas concretas, ¿cuál es el acompañamiento de la comisión? Porque sí se va a notar el vacío de estos 31 días, a lo mejor, del asambleísta Villavicencio, que ha sido suspendido por 31 días. ¿Ustedes qué van a hacer? Porque yo pienso que no sería bueno, un buen predicamento para el país que este tiempo como que la comisión baje el ritmo del trabajo, existiendo casos como estos que están ahorita en la mira del país. ¿Qué van a hacer el asambleísta? Aspiro por el bien del Ecuador que a través de la acción legal que le faculta a Fernando, como es la acción de protección, pueda revertirse esta injusta e ilegal decisión del CAL.
y podamos contar con su trabajo bastante importante y patriótico para el país. No solamente es el conocimiento que él aporta, no solamente son los procesos de investigación, la transparencia con que lo hace, sino adicionalmente a costa de su propia vida, de su propia integridad. Ya ha sido en varias ocasiones prácticamente agredido, no solamente verbalmente, sino con intentos hasta en su propio domicilio, pero esto no baja la guardia de nadie. Yo creo que la comisión, al menos quienes sí creemos que es posible cambiar la realidad del Ecuador, no puedo hablar por los demás, debemos estar haciendo el seguimiento. Si él temporalmente se ausenta, esto no significa que se acaba el trabajo investigativo, el trabajo de fiscalización, nos debe fortalecer más. En eso, la total apoyo, el total respaldo a esa labor. Nosotros estamos también en esa tarea de presentar en los próximos días, aspiremos de que lo pongan en orden del día, una trama también de corrupción que se dio en torno a anteriores autoridades de la Agencia Nacional de Tránsito. Yo he preparado ya el informe que está a punto de ser conocido, porque ahí hubo un trabajo importante del exdirector último de la Agencia de Tránsito, que develó la utilización indebida de frecuencias, permisos de operación de transporte interprovincial, licencias otorgadas ilegalmente, y una serie de aspectos que en cada institución que usted va, me refiero a las públicas, lamentablemente hay pus, y ese pus contamina, y ese pus puede convertirse en metástasis. Hay que de a poco irlo curando, y esa cura no se lo hace sino con procesos a riesgo de lo que sea, con transparencia y a costa de quienes se pretendan oponer y bloquear y blindar supuestamente a pseudos dirigentes o pseudos líderes que lo único que han hecho es mucho daño al Ecuador. Con cirugía, asambleísta, para que no haya metástasis. Me quedo con usted para una pregunta y les ruego ya abreviar porque vamos a ir terminando. Desde el exterior, ¿no? Rafael Correa y todo su grupo, el Foro de Sao Paulo, los de Puebla, todos están empeñados ahora a hacer foros donde vienen contratados abogados, inclusive que tienen reconocimiento, inclusive con su matiz blanco y negro, ¿no?, en su actuación a lo largo de su vida, pero intentan posicionar, parecido a lo de Lula, que aquí fue todo mal hecho, de que el proceso no fue bien estructurado, que se faltó algunas cosas legales, y quieren obviamente deshacer una sentencia. Para eso, ¿cómo se blinda el país? Porque Cristian Zurita dijo una frase terrible en el caso Singer, que es la derrota de la justicia ecuatoriana, y el caso Sobornos, en cambio, yo creo que fue un triunfo de la sociedad, del periodismo y de la justicia que se aplicó bien. ¿Cómo hacemos eso? Porque también hay llamadas de medios del extranjero que intentan ver qué mismo pasó con la justicia ecuatoriana. ¿Cómo nos blindamos ante eso, asambleísta? He mirado con bastante nostalgia el que se pretenda venir a darnos clases de derecho, de moral, de ética, profesionales de fuera, que no les quitamos el mérito, que pudieron haber tenido su excelente desempeño en cada una de sus actuaciones en sus países, pero que el Ecuador tiene sus propias connotaciones, que el Ecuador tiene su propia cultura, sus propias raíces, y gente noble y gente buena que puede hacer el trabajo que ha permitido descubrir grandes casos de corrupción. Lo que yo estoy mirando es de que intencionalmente se contrata, y no han de venir así nomás de forma muy generosa los profesionales que están anunciados para hablar sobre el tema del caso Sobornos, un caso que ya ha merecido un análisis suficientemente amplio por parte de nuestra justicia ecuatoriana, y hoy seguramente lo que pretenden es descalificarlo, desvirtuarlo y hablar de que lo que siempre se está escuchando, cuando alguien se siente acorralado, y estamos mirando de todos los niveles, en todas las instituciones, digo que cuando alguien se siente acorralado utiliza el tema de persecución política. No hay un reconocimiento expreso de que hay un cometimiento de un delito, sino que es persecución política. Lo que no lo han podido hacer, por ejemplo, en la justicia norteamericana. Allá les han tenido que someterse y aceptar responsabilidad porque las evidencias los han dejado más descubiertos que nada. Gracias, asambleísta. Cristian Zurita, la misma pregunta: ¿cómo nos blindamos frente a esta arremetida que va a haber no solamente en el país, sino fuera, ¿no? En la conciencia internacional, digamos, para decir que aquí hay un ex presidente perseguido por una justicia amañada y que son inocentes. ¿Cómo nos blindamos? Bueno, el día viernes, que ha sido este foro en el que se celebró el caso Sobornos,
yo creo que marca el inicio de una nueva batalla del correísmo para tratar de llegar a la sentencia del caso Soborno, Lawfare, ¿no? Uh-huh. Y ir identificando una serie de errores dentro del proceso judicial, y pues lo que nosotros tenemos que hacer es justamente todo lo contrario, demostrar con los hechos, estar identificados en el proceso judicial, cómo es que se dieron cada uno de los eventos que marcó la sentencia en contra de y los otros 20 involucrados. Y pues es un esfuerzo que hay que volverlo a hacer y hay que retomarlo. Entonces, si es que ellos vienen a hablar de Lawfare en el caso Sobornos, pues nosotros tendremos que recordar cómo se dieron los hechos y qué es lo que dijeron cada uno de los testigos y de las pruebas documentales que se presentaron dentro del caso, que fueron pues lapidarias. Parece que ya queremos olvidar las lapidarias declaraciones de Pedro Verduga, que identificaron cómo es que se estableció este sistema de sobornos, o tenemos que olvidarnos cómo el propio Teodoro Cayo dejó embarrado en el caso a la ministra Duarte en el caso, o tendremos que olvidarnos cómo es que el ex superintendente de Odebrecht en Ecuador, José Santos Filo, en su declaración juramentada en el caso, ¿sí?, dijo que le entregó los recursos económicos para la campaña electoral a Jorge Glass o a Rafael Correa a través de Jorge Glass. Todo eso hay que volver a recordar, ¿sí? Y como varios de los testigos identificaron que la Secretaría entonces de Comunicación de la Presidencia de la República le mandaba hacer piezas comunicativas, y quien terminaba pagando eran las empresas contratistas que estaban haciendo obras justamente con el dinero de los créditos chinos que de alguna manera nos hemos centrado a hablar en esta reunión. Gracias, Cristian. Gracias, se nos está yendo se nos está yendo el tiempo, Marta, brevemente. ¿Qué hacemos frente a esta arremetida comunicacional? Sobre este tipo de cosas yo creo que hay que estar muy claros, ¿no? Nos han querido vender un ad hominem a favor, o sea, como viene el señor Zaffaroni, y señor Zaffaroni supuestamente es una eminencia jurídica, y nos viene a decir que es Lawfare, entonces es Lawfare. Perdónenme, yo también puedo revisar las sentencias del señor Zaffaroni y encontrar una en la que el señor Zaffaroni, cuando era uno de los jueces, disminuyó la sentencia de un violador, de un perpetrador que le obligaba a una niña chiquita a hacerle sexo oral, y le disminuyó la sentencia porque dijo que se lo había hecho en lo oscuro y que por eso tanto no era tan grave y no era prácticamente una violación. Entonces, si alguien tiene la capacidad de argumentar que como fue en lo oscurito un abuso sexual es menos grave, no tengo duda de que va a tener la capacidad de buscar cualquier detalle y argumentar que pese a todo lo que pasó en el caso Sobornos, la sentencia estuvo mal dictada, y buscar eliminarla por un tecnicismo, pero eso no hace ni al uno menos violador ni al otro menos corrupto. Gracias, y ahí tengo que hacer la última pausa para regresar con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. Ya volvemos. ¿A quién le ha ido bien y a quién le ha ido mal en esta semana? Descifrando con Thalía Flores. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿A quién le ha ido mal esta semana, Cristian Zurita? Obviamente el más golpeado fue Galo Chiriboga. Marta Roldós, ¿a quién le ha ido mal esta semana? Le ha ido mal a Galo Chiriboga y al CAL, que se desnudó en su intención de bloquear la fiscalización. Gracias. Asambleísta Pedro Velasco, ¿a quién le ha ido mal esta semana? A los exfiscales Galo Chiriboga, Vaca, y a la Contraloría en su momento cuando estuvo presidida por Carlos Poli y Pablo Celi. Y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, ¿a quién le ha ido bien, Cristian Zurita? Bueno, a pesar de la sanción de 30 días es a Fernando Villavicencio, porque ha sido un logro efectivo llevar a Capaya a declarar todo lo que nos ha recordado en esta semana. Gracias, Marta Roldós, ¿a quién le ha ido bien?
A Fernando Villavicencio porque sus detractores lo enaltecen, a Mónica Almeida y Paul Mena por una gran investigación. Gracias. Pedro Velasco, ¿a quién le ha ido bien esta semana? En términos generales al país, porque nuevamente se evidencia que existe gente buena y que gente que lucha contra la corrupción. Gracias a los panelistas que han estado hoy con nosotros en Descifrando y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta de Twitter @TaliaFloresF y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao. Aquí termina Descifrando con Thalía Flores. Les esperamos el próximo sábado desde las 8 de la mañana y los domingos su reprise desde las 7 de la mañana. Gracias al auspicio de... Ya llegó el nuevo iPhone a Claro y puede ser tuyo. Escoge tu modelo favorito, el iPhone 14, iPhone 14 Pro o el iPhone 14 Pro Max para usarlo con SIM física o eSIM. Y lo mejor de todo, cómpralo hasta en 24 cuotas.